Elena no había dormido. No era algo que le sorprendiera. En los 6 días transcurridos desde la muerte de Rodrigo, el sueño había llegado a cuentagotas, una hora aquí, otra allá, y siempre se marchaba demasiado pronto, dejándola despertar en la oscuridad con los ojos abiertos y la mente trabajando, trabajando y trabajando sin descanso, como una máquina que nadie había apagado. Esta noche había sido diferente. Esta noche no había intentado dormir en absoluto. Se había quedado en el sillón de Rodrigo, su sillón, el que nunca movería, lo había decidido la noche de su muerte y no pensaba cambiar de opinión, con la carta en las manos y la fotografía sobre la mesita a su lado, y había releído las palabras de su marido hasta que las supo de memoria, hasta que las palabras dejaron de ser palabras y se convirtieron en algo más sólido, más útil. Un mapa. Primera, busca a una mujer llamada Sofía Reyes. Elena miró el reloj sobre la chimenea, las 5:15 de la mañana. A través de la ventana del dormitorio, el cielo de Jalisco comenzaba a perder su negro absoluto y adquiría ese tono índigo profundo que precede al amanecer, ese color que Elena siempre había amado, el color de las cosas que están a punto de cambiar. Se levantó, se duchó, se vistió, se recogió el cabello con la misma precisión de siempre. Bajó a la cocina y preparó café. No era miedo lo que sentía, eso lo había decidido también. Era algo más parecido a la claridad. Lo que Elena no sabía, lo que no podría haber sabido, sola en esa cocina antes del amanecer con su café y su mapa y su determinación, era que a esa misma hora, en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad, una mujer llamada Sofía Reyes también estaba despierta. También miraba el teléfono. También esperaba. Acto 1. La búsqueda. Miguel llegó a las 8 en punto. Venía directo de su apartamento, con cara de hombre que tampoco había dormido mucho, y encontró a su madre en la cocina con una taza de café, una libreta abierta y 3 páginas ya escritas con su letra pequeña y ordenada. ¿Cuánto tiempo llevas despierta?, preguntó. No importa. Siéntate. Miguel se sentó. Aceptó el café que ella le puso delante sin preguntar. Miró la libreta. ¿Qué es todo eso? Lo que sabemos, lo que necesitamos saber, y cómo vamos a conseguirlo. Elena giró la libreta hacia él. Tú vas al despacho de Herrera esta mañana. Yo intento localizar a Sofía Reyes. Lucía vigila la casa. No quiero que nadie entre aquí mientras no estamos. Miguel leyó las notas en silencio. Cuando levantó la vista, tenía la misma expresión que había heredado de ella. Esa expresión que no revelaba nada, pero que significaba que estaba procesando más de lo que aparentaba. ¿Qué le digo exactamente a Herrera? La verdad, que encontramos una carta, que Rodrigo creía que la segunda firma del testamento es falsa, que necesitamos saber quién es esa persona. Hizo una pausa. Y pregúntale si conoce el nombre de Sofía Reyes. ¿Por qué Herrera conocería ese nombre? Puede que no lo conozca. Elena recogió su taza. Pero Rodrigo confiaba en Herrera durante 20 años. Si alguna vez mencionó ese nombre a alguien, fue a él. Miguel asintió. Se terminó el café de pie con la chaqueta ya puesta. «Mamá», dijo en la puerta, «¿estás bien?» Elena lo miró. Pensó en la pregunta. La consideró con la misma seriedad con que consideraba cualquier pregunta que mereciera una respuesta honesta. «Estoy funcionando», dijo. «Por ahora es suficiente». Sofía Reyes había trabajado en el Grupo Castellanos 11 años. Eso lo sabía Elena por la carta. Lo que no sabía era nada más. Ni dónde vivía, ni con quién, ni a dónde había ido cuando dejó la empresa hace 8 meses. En el mundo antes de Internet, eso era un misterio casi imposible de resolver para una mujer sin contactos en el mundo empresarial. En el mundo de hoy, era simplemente una tarde de trabajo. Elena abrió el ordenador portátil que usaba para las cuentas del hogar. Rodrigo siempre había tenido el suyo para el negocio. El suyo era para las facturas y los pedidos de la casa. Y empezó a buscar. LinkedIn primero. Buscó Sofía Reyes, contadora, Jalisco. Apareció un perfil. Foto de una mujer de unos 40 años. Cabello oscuro, sonrisa profesional.
Grupo Castellanos figuraba en su historial laboral, con fecha de salida hacía exactamente 8 meses, sin empleador actual, sin actividad reciente. El perfil parecía abandonado, como una casa de la que alguien se ha marchado sin avisar. Elena anotó el nombre completo: Sofía Reyes Montoya. Buscó en Google. Encontró una mención en el anuario de una universidad de Guadalajara, licenciatura en Contaduría, generación 2001. Una foto borrosa de graduación y un artículo antiguo en el boletín interno del Grupo Castellanos, felicitando a los empleados del año. Sofía Reyes Montoya, Departamento Financiero, tercer año consecutivo. Buscó su dirección. Encontró un registro antiguo, un apartamento en la colonia americana. Anotó la dirección. Llamó al número que encontró asociado al registro. 3 tonos, 4, buzón de voz, la voz grabada de una mujer, seria, profesional. Ha llamado a Sofía Reyes. Deje su mensaje. Elena no dejó ninguno. Intentó de nuevo 1 hora después. Lo mismo. Llamó a Lucía. Necesito que vengas, y necesito que traigas el coche. El apartamento en la colonia americana era un edificio de los años 70, limpio pero sin pretensiones, con una pequeña portería y un portero que las miró con la desconfianza profesional de alguien acostumbrado a que la gente preguntara cosas que no debía. Buscó a Sofía Reyes, apartamento 4B, dijo Elena. El portero frunció el ceño. La señorita Reyes se fue hace 3 semanas. Elena sintió algo frío en el pecho. ¿Se fue? Entregó las llaves un martes por la mañana. Llevó sus cosas en 2 maletas. No dejó dirección de reenvío. ¿Le dijo a dónde iba? No. El portero la miró. ¿Y usted quién es? Soy Elena Castellanos. Hizo una pausa deliberada. La viuda de Rodrigo Castellanos. Algo cambió en la cara del portero. Un reconocimiento. Una incomodidad. Lo siento mucho, señora, pero de verdad que no sé a dónde fue la señorita Reyes. Solo sé que se fue con prisa. Con prisa. Elena miró el edificio una vez más. Las ventanas del 4.º piso, donde debía estar el apartamento 4B, tenían las persianas bajadas. ¿Hubo alguien preguntando por ella antes de que se fuera? ¿Alguien que no fuera de aquí? El portero dudó un momento demasiado largo. No que yo recuerde, dijo. Elena lo miró a los ojos. Él sostuvo la mirada, pero no con comodidad. Gracias, dijo ella, y se dio la vuelta. En el coche, Lucía la miró. ¿Y ahora? Ahora buscamos a alguien que la conociera. Elena abrió la libreta. 11 años en la misma empresa. Alguien sabe algo. Fue más fácil de lo que esperaba. O quizás no era facilidad, sino necesidad. A veces las cosas aparecen cuando más las necesitas, como si el universo tuviera su propia agenda y simplemente esperara a que tú estuvieras lista para recibirlas. La conexión llegó a través de Petra. Elena llamó a la ama de casa al mediodía, mientras Lucía conducía de vuelta a casa. Petra, dijo, ¿recuerda la mujer que vino en enero? ¿Sofía Reyes? Sí, señora. Necesito encontrarla. ¿Alguna vez escuchó algún otro nombre asociado a ella? ¿Alguien del Grupo Castellanos que pudiera conocerla? Una pausa. Hay una mujer, dijo Petra despacio. Carmen Villanueva. Trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos. Venía a veces a la casa con papeles para Rodrigo. Recuerdo que una vez, hace quizás 2 años, vino con la señorita Sofía. Parecían amigas. Se reían de algo en el pasillo. Carmen Villanueva. Elena anotó el nombre. ¿Sigue trabajando en el Grupo Castellanos? No lo sé, señora, pero la recuerdo muy bien. Era una mujer joven, morena, con un molar aquí. Elena imaginó a Petra señalándose la mejilla izquierda. Muy simpática. Gracias, Petra. Elena cerró la libreta. Muchas gracias. Tardó 20 minutos en encontrar a Carmen Villanueva en LinkedIn. Perfil activo, foto reciente. Y sí, seguía en el Grupo Castellanos, Departamento de Recursos Humanos, ahora con el título de coordinadora. Elena miró el nombre un momento largo. Una empleada del Grupo Castellanos, una amiga de Sofía, alguien que todavía trabajaba para Ernesto. Esto había que hacerlo con cuidado. Acto 2. La amiga le mandó un mensaje privado por LinkedIn. No usó su nombre completo, usó solo Elena C. y escribió algo breve y deliberadamente vago. Estimada Carmen, soy una persona cercana a Sofía Reyes,
que necesita contactarla urgentemente por un asunto personal. Si pudiera llamarme, le estaría muy agradecida. Añadió su número de teléfono y lo envió. Esperó. Pasó 1 hora. Luego 2. Elena comió algo que Petra le puso delante. No supo después qué era, y siguió esperando. A las 3:15 de la tarde, el teléfono vibró. Número desconocido. Elena lo cogió al primer tono. Señora Elena. La voz era joven, nerviosa, en voz baja como si hablara desde un lugar donde no quería ser escuchada. Soy Carmen Villanueva. Recibí su mensaje. Carmen, gracias por llamar. Elena mantuvo la voz tranquila, cálida, sin urgencia. Sé que esto es extraño. Sé que no me conoces, pero necesito hablar contigo sobre Sofía. Un silencio. ¿Quién es usted exactamente? Soy la viuda de Rodrigo Castellanos. Otro silencio, más largo. Dios mío, susurró Carmen. Sé que Sofía y tú erais amigas. Sé que se fue hace 3 semanas, y sé, o creo saber, por qué. Necesito encontrarla, Carmen, no para hacerle daño, para lo contrario. No puedo hablar de esto por teléfono. La voz de Carmen era casi inaudible ahora, ni desde aquí. ¿Dónde entonces? Una pausa larga, el sonido de alguien pensando, calculando, pesando riesgos. Hay una cafetería, dijo Carmen al fin, La Guadalupana, en la calle Reforma. ¿La conoce? La encontraré. Mañana a las 10 de la mañana. Venga sola. Y, señora Castellanos, por favor, no le diga a nadie a dónde va. La Guadalupana era una cafetería pequeña, sin pretensiones, del tipo que lleva décadas en el mismo lugar y no necesita reinventarse porque sus clientes tampoco lo hacen. Mesas de madera, sillas de mimbre, el olor a café y pan dulce que se había incrustado en las paredes con los años. Carmen Villanueva ya estaba allí cuando llegó Elena. La reconoció por la foto de LinkedIn, joven, morena, el lunar en la mejilla izquierda exactamente donde Petra había señalado. Pero la foto no había capturado lo que Elena vio ahora. Los ojos de una mujer que no había dormido bien en semanas, los hombros de alguien que llevaba demasiado peso. Se sentaron, pidieron café. Carmen esperó a que la mesera se alejara antes de hablar. No sé cuánto sabe usted, dijo en voz baja. Sé que Sofía descubrió algo en las cuentas del Grupo Castellanos. Sé que mi marido le dio copias de documentos y le dijo que los guardara. Sé que se fue de su apartamento hace 3 semanas con 2 maletas y sin dejar dirección. Un silencio. Necesito saber el resto. Carmen miró la taza, la giró entre sus manos. Sofía llevaba meses con miedo, desde que encontró las irregularidades. No sé exactamente qué encontró, nunca me lo dijo todo. Decía que era por mi protección, pero sé que era grave. Sé que involucra cantidades muy grandes de dinero. Y sé que cuando el señor Rodrigo murió, Sofía me llamó esa misma noche. ¿Qué te dijo? Que tenía que irse, que ya no era seguro quedarse, que había alguien. Carmen bajó aún más la voz, que había alguien que sabía que ella tenía los documentos y que esa persona no iba a quedarse quieta. Elena procesó esto con calma exterior y tormenta interior. ¿Te dijo quién? No con ese nombre, solo dijo él, pero yo sé quién es. Todo el mundo en la empresa sabe quién maneja las cuentas que no deberían existir. Don Ernesto, señora, lleva años sacando dinero del Grupo Castellanos, en pequeñas cantidades al principio, luego más. Sofía lo encontró por accidente, revisando unas transferencias internacionales. Cuando quiso reportarlo, se detuvo. Algo había cambiado en su expresión. Elena lo vio antes de entender por qué, ese instante en el que el color abandona una cara, cuando los ojos se fijan en algo por encima del hombro de la persona con quien hablas. Elena no se dio la vuelta de inmediato, mantuvo la mirada en Carmen. Habló con normalidad. ¿Qué pasa? Hay un hombre, murmuró Carmen, casi sin mover los labios, en la mesa del rincón. Acaba de entrar. No lo conozco, pero me está mirando. Elena tomó su taza de café, la llevó a los labios despacio. Por encima del borde,
con el rabillo del ojo, examinó la cafetería. Mesa del rincón. Un hombre, 40 y tantos, complexión media, chaqueta oscura. Tenía un periódico abierto delante, pero no lo estaba leyendo. Los ojos, cuando Elena los encontró un instante antes de que él apartara los suyos, eran los ojos de alguien que estaba contando el tiempo. «Termina el café», dijo Elena en voz normal, como si siguieran hablando de cualquier cosa. «Luego te levantas, vas al baño y sales por la puerta de servicios y ayuna. No te despidas de mí. Señora Castellanos». «Carmen». Elena la miró directamente. «¿Sofía está bien?» Un instante. «Sí, está a salvo». «Eso es suficiente por ahora. Ve». Carmen dejó dinero sobre la mesa, recogió el bolso con movimientos que intentaban parecer normales y no los conseguía del todo, y se dirigió al fondo del local. Elena se quedó sentada, pidió otro café, sacó el teléfono y fingió leer mensajes durante 4 minutos exactos, contando mentalmente. El hombre del rincón no se movió. Elena pagó, se levantó y salió a la calle. Acto 3. El nombre lo siguió. O más bien intentó seguirlo. No era algo para lo que Elena Castellanos hubiera recibido ningún entrenamiento. Su vida había transcurrido entre hogares bien organizados y eventos sociales bien planeados, no entre calles desconocidas y hombres con periódicos de cobertura. Pero tenía algo a su favor: la invisibilidad de las mujeres de su edad en ciertos espacios. Nadie mira 2 veces a una señora bien vestida de 56 años caminando por una calle comercial. El hombre salió de la cafetería 90 segundos después que ella. Caminó media manzana al norte, dobló a la izquierda. Elena aceleró el paso, manteniendo distancia, usando los escaparates como espejo para no perderlo de vista. 3 calles, 4. En la quinta, desapareció. No en un edificio, no en un coche, simplemente desapareció, como si la ciudad se lo hubiera tragado. Elena se quedó de pie en la esquina durante un momento, mirando la calle vacía, con el corazón latiendo más rápido de lo que le gustaba admitir. No lo había perdido por descuido. Lo había perdido porque él sabía que lo seguían. Eso, en sí mismo, era una información. Sacó el teléfono y llamó a Miguel. «¿Cómo te fue con Herrera?», dijo cuando contestó. «Bien y mal. Cuéntame tú primero». «Encontré a una amiga de Sofía. Me confirmó que Ernesto lleva años desviando fondos del grupo. Sofía lo descubrió. Tiene documentos. Está a salvo, pero escondida». Una pausa. «Y alguien nos estaba vigilando en la cafetería». Un silencio. «¿Estás bien?» «Perfectamente. ¿Herrera?» Oyó a Miguel exhalar. «Herrera dice que nunca revisó el testamento, que Rodrigo le llamó hace 8 meses para decirle que iba a hacer algunos cambios con otro despacho, y que Herrera le recomendó que no lo hiciera sin consultarle antes. Rodrigo le dijo que no había tiempo». No había tiempo. Las palabras cayeron en el pecho de Elena con el peso de todo lo que implicaban. ¿Y el nombre de Sofía Reyes? Sí lo conocía. Dijo que Rodrigo lo mencionó hace unos meses, que había una empleada que había encontrado algo importante y que él estaba intentando protegerla. No le dio más detalles. Otra pausa. «Mamá, Herrera dijo algo más». «Dime». «Que buscara el nombre de la segunda testigo, que si el nombre es falso, hay forma de demostrarlo, pero que si el nombre es real, eso complica las cosas de una manera diferente». Elena ya estaba caminando de vuelta hacia donde había dejado a Lucía. «¿Tienes el nombre?» «Lo tengo». Miguel hizo una pausa que duró exactamente lo suficiente para que Elena supiera que lo que venía era importante. «El nombre es Isabel Vega». Elena se detuvo en medio de la acera. «Isabel Vega». Lo repitió mentalmente. Lo buscó en los archivos de su memoria. 32 años de cenas y eventos y conversaciones y nombres pronunciados en habitaciones llenas de gente. Nada. El nombre no existía en ninguna parte de su experiencia. «No conozco ese nombre», dijo. «Yo tampoco, pero Herrera sí». La voz de Miguel era cuidadosa, midiendo cada palabra. «Dice que Isabel Vega es el nombre de una mujer que tuvo una hija hace 31 años, una hija que el padre nunca reconoció oficialmente, una hija que se crió con el apellido de la madre y que ahora tendría unos 30 años». Elena cerró los ojos un momento. «¿Y el padre?» Herrera no quiso decirlo directamente,
pero dijo que si yo buscaba en los archivos notariales de Guadalajara entre 1993 y 1995, encontraría un documento de manutención firmado por... Miguel se detuvo. Por Ernesto Castellanos. El mundo no se tambaleó. Elena no era de las que tambaleaban, pero algo se reordenó dentro de ella. Las piezas moviéndose, encajando, formando una imagen que no había visto antes y que ahora era imposible no ver. Ernesto tenía una hija secreta, una hija cuyo nombre aparecía como testigo en el testamento que había obligado a Rodrigo a firmar, una firma que si era genuina, convertía a esa hija en cómplice. Y si era falsa, Miguel, dijo, vuelve a casa, yo llego en 20 minutos. Petra la estaba esperando en la cocina. No era inusual, Petra siempre estaba en la cocina a esa hora, preparando algo para la cena, moviéndose entre los fogones con la eficiencia silenciosa de quien ha encontrado su lugar en el mundo y no necesita nada más. Pero esta tarde había algo diferente. La ama de casa estaba quieta junto a la ventana, mirando el jardín, con las manos cruzadas delante de ella. Petra, dijo al entrar, necesito preguntarle algo. La mujer se volvió. Sus ojos negros tenían esa expresión que Elena había aprendido a reconocer en los años juntos. La expresión de alguien que ya sabe la pregunta antes de que se la hagan. El nombre Isabel Vega, dijo Elena. ¿Lo conoce? Un silencio que duró 3 segundos completos. Sí, dijo Petra, al fin. Elena esperó. Era una mujer joven. Vino aquí una vez, hace muchos años, quizá 20, 25. Vino a buscar a don Ernesto. Don Rodrigo estaba en casa, don Ernesto no. Petra bajó la vista. Era muy joven, lloraba. Don Rodrigo habló con ella un buen rato en la sala y cuando se fue, él estaba muy serio. No dijo nada, pero yo vi la cara que puso cuando cerró la puerta. ¿Qué cara era?, dijo Elena. La cara de un hombre que acaba de enterarse de algo que no quería saber. Petra levantó los ojos. Nunca le pregunté, no era mi lugar, pero recordé el nombre porque era un nombre bonito. Isabel, como la reina. Elena procesó esto en silencio. ¿Sabe si esa mujer tuvo hijos? No lo sé, señora. ¿Sabe dónde vive ahora? No. Elena ascendió. Gracias, Petra. Gracias por decirme esto. Petra la miró con esa mezcla de lealtad y preocupación que era su expresión más característica. Señora Elena, ¿está segura de lo que está haciendo? Elena pensó en la pregunta. La consideró honestamente, como merecía. No, dijo, pero lo voy a hacer de todas formas. La noche llegó despacio, como siempre llega en Jalisco en esta época del año, sin prisa, tiñendo el cielo de orange y rosa hasta rendirse finalmente a la oscuridad. Elena, Miguel y Lucía cenaron juntos en la cocina de nuevo. Hablaron de lo que sabían, de lo que faltaba, de los próximos pasos. Miguel había contactado a un abogado especialista en derecho sucesorio que Herrera le había recomendado, alguien de afuera de Guadalajara, sin conexiones con la familia Castellanos. Tenían cita el lunes. Después de cenar, Miguel se fue. Lucía se quedó. «Puedo quedarme a dormir», dijo Lucía, «en el cuarto de invitados». «No hace falta». «Elena». «Estoy bien, Lucía». Nadie que acaba de enterrar a su marido y descubrir que su cuñado le robó la empresa está bien. Lucía la miró con esa franqueza que a veces resultaba agotadora y a veces era exactamente lo que se necesitaba. «Me quedo». Elena no discutió. Se sentaron en la sala durante 1 hora hablando de cosas que no eran el testamento, ni Ernesto ni Sofía Reyes, de cuando eran niñas, de su madre, de las vacaciones en Manzanillo que hacían cada agosto hasta que su padre murió y las vacaciones dejaron de existir. Era bueno hablar de esas cosas. Era necesario recordar que había una vida antes de todo esto y que habría una vida después. A las 10:30, Lucía se fue al cuarto de invitados. Elena apagó las luces del piso de abajo, subió, se sentó en el sillón de Rodrigo. Cogió la carta. La leyó una vez más, no por necesidad, sino por compañía. La voz de él en esas palabras era lo más cercano que tenía ahora a su presencia. «Te quiero. Te he querido desde el momento en que te vi». Lo guardó con cuidado en el cajón de la mesilla de noche. Cerró los ojos. El teléfono sonó. No era un número que Elena reconociera. 11 dígitos, prefijo que no era de Guadalajara.
La pantalla del teléfono iluminaba la oscuridad del dormitorio con su luz fría, y Elena la miró durante 2 tonos completos antes de decidir. Lo cogió. Silencio al otro lado. No el silencio de una llamada cortada, sino el silencio de alguien que está ahí, que está respirando, que está esperando algo. Elena habló primero. ¿Sí? Una pausa. Luego una voz. Mujer. 40 años quizá. Voz baja, controlada. La voz de alguien que ha aprendido a mantener el control porque en algún momento de su vida no tenerlo resultó muy peligroso. Señora Castellanos, dijo la voz. Soy Sofía Reyes. Elena cerró los ojos un instante. Los abrió. Gracias por llamar. Carmen me dijo que la vio hoy. Me dijo que el hombre estaba allí. Una pausa. Señora, ese hombre trabaja para Ernesto Castellanos. Lo conozco. Se llama Marcos. Lleva semanas siguiéndome a mí también. ¿Estás a salvo? Por ahora, pero necesitamos hablar, en persona. La voz de Sofía tenía una urgencia controlada que Elena reconocía porque era la misma urgencia que sentía ella misma, la urgencia de alguien que sabe que el tiempo es un recurso limitado. Tengo los documentos que le prometí a su marido que guardaría. Los he guardado, pero no puedo quedármelos mucho más tiempo. Elena se puso de pie. Fue a la ventana. La ciudad dormía ahí abajo, ajena a todo. ¿Cuándo? Dijo. Mañana por la mañana, antes de que haya mucha gente en la calle. Hay un mercado de flores en la plaza de San Jacinto. ¿Lo conoce? Lo encontraré. A las 7. Venga sola. Una pausa. Y, señora Castellanos, traiga una bolsa para los documentos. Hay muchos. Elena miró la oscuridad al otro lado de la ventana. El comedero de pájaros de Rodrigo era una silueta pálida en la noche. Allí estaré, dijo. La llamada se cortó. Elena se quedó de pie junto a la ventana durante un largo momento. Después fue al armario, sacó una bolsa de tela grande, la que usaba para ir al mercado los sábados, la que llevaba el logo bordado de una feria de beneficencia de hacía 3 años, y la puso sobre la cama. Luego, puso el despertador para las 5:45, y por primera vez en 7 días, se tumbó en la cama y cerró los ojos y esperó el sueño. Lo que Elena no sabía, lo que no podría haber sabido tumbada en la oscuridad de su dormitorio con el despertador puesto y la bolsa de mercado sobre la colcha, era que en ese mismo momento, en el despacho del último piso del Grupo Castellanos, Ernesto Castellanos estaba hablando por teléfono. No era una conversación larga. Era el tipo de conversación que no necesita ser larga porque ambas partes ya saben lo que hay que hacer. Elena fue a la cafetería hoy. Se reunió con Carmen Villanueva. La voz del otro lado era la de siempre, calmada, precisa. ¿Carmen habló? Marcos dice que sí. Un silencio breve. ¿Y Sofía? Sofía llamó esta noche, lo sabemos. Otro silencio, más largo esta vez. Entonces, ¿mañana? Dijo la voz de mujer al otro lado del teléfono. Ernesto miró por la ventana de su despacho, el despacho de su hermano, su despacho ahora, hacia las luces de la ciudad. Mañana, confirmó.